la verdad es que los que solemos seguir estos temas con más o menos enjundia, teníamos alguna expectativa, quizá no demasiadas, dado que la guerra de Rusia y Ucrania le ha generado un condimento al planeta que no estaba en ningún plan. Pero alguna expectativa había, de todas maneras, con una cumbre importantísima que tenía que tomar la vara dejada por la cumbre de Glasgow en Escocia y hacer compromisos todavía más profundos. Bueno, finalmente eso no ocurrió, o en todo caso mucha gente ha quedado con un sabor amargo, ¿no? En este sentido. Entonces, la idea es que podamos charlar con gente que ha venido siguiendo muy de cerca y que ha estado presente, incluso allí representado, ¿no? En la cumbre que se hizo en esta ciudad del norte de Egipto, porque uno de los ejes fuertes que van a presentarse en Sharm el Sheikh, y que de hecho se presentaron, tenía que ver con el reclamo, con el planteo de muchos países que se ven severamente, fuertemente afectados por los impactos del cambio climático y que estaban planteando nítidamente la necesidad de que aquellos que se beneficiaron durante mucho tiempo de la sobreexplotación, por ejemplo, de los derivados del petróleo, bueno, empiecen a aportarle a aquellos que están perjudicados sin nada beneficioso a cambio. Manuel Jaramillo de Fundación Vida Silvestre está en línea. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Bueno, estábamos mirando un poquito los resultados de esta COP27 de Sharm el Sheikh y a muchos les ha dejado como un gustito amargo, como un regusto amargo, ¿no? Como que ni siquiera las expectativas más modestas quizá se hayan satisfecho en este borrador que además tardó inusualmente, tardó muchísimo en cerrarse. No había ningún rastro del borrador hasta casi el cierre de este encuentro, ¿no? Y bueno, y mucho lobby principalmente para que en la declaración no se hable nada de combustibles fósiles en particular, ¿no? Claro. Seguimos queriendo perpetuar un modelo que, bueno, ha traído muchísimos beneficios para algunos sectores concentrados, podríamos decir, y que lamentablemente hoy está siendo obsoleto, que necesita un cambio, que necesita una modificación rápida para salir de esta trampa en la cual estamos, satisfaciendo nuestras necesidades actuales, pero comprometiendo mucho las necesidades de las generaciones futuras, y que, bueno, no se ha logrado abordar. Y bueno, lamentablemente me acabo de enterar porque aquí en la oficina llegó una de las personas que estuvo participando en la COP, quizás era una noticia que yo no estaba manejando, que la próxima COP va a ser en Arabia Saudita, así que poco tenemos para esperar. Perdón, la verdad es que como noticia nueva es casi como una cosa irónica, ¿no? Como una, diríamos en el barrio, como una tomada, una mojada de oreja casi. Sí, bueno, de hecho justamente leí hace poco una nota donde Arabia Saudita estaba con toda una campaña un poco para seguir generando la demanda de los combustibles fósiles, aunque está auspiciando las energías renovables. Arabia Saudita lo dije como ejemplo, pero esto ocurre también con las principales potencias que consumen combustibles fósiles y que basan su economía en el consumo de combustibles fósiles, a pesar que está probado, hay enorme cantidad de energías alternativas posibles y sobre todo también la eficiencia energética. Yo tuve la posibilidad de estar en Washington hace unos 3 años aproximadamente, y no solo las luces del Capitolio estaban prendidas a las 3 de la tarde, sino que las lámparas no eran LED, sino que eran las conocidas como bajo consumo previas a las LED, ¿no? Cosas de este tipo en la principal potencia económica del mundo, donde algo tan sencillo como apagar las luces durante el día y poner luces LED en el Capitolio, un emblema, podríamos decir, de este país, es bastante accesible seguramente para una potencia mundial. Entonces nos falta mucho y nos falta todo, ¿no? O sea, hice referencia a todos los países, pero también nosotros aquí en Argentina tenemos serios problemas para usar eficientemente la energía. Bueno, en Misiones en particular, si bien hay fuentes de energía renovables que se utilizan, muchas de ellas asociadas a las represas que han tenido impacto fuerte sobre el ambiente, los sistemas de transmisión de energía y justamente de distribución de la energía son altamente ineficientes. Y esto tiene un costo de eficiencia energética que lleva a que necesitemos requerir más energía de la que realmente consumimos, porque hay mucha pérdida. Y esto justamente es lo que hay que evitar. Son los modelos que tenemos que evitar para justamente
que no ocurra lo que decía Antonio Guterres, que estamos en un camino al infierno y apretando el acelerador, ¿no? Es bastante complejo. Tal cual. Bueno, yo te decía antes de hacer esta nota que escuchábamos a Manuel Pulgar Vidal, líder global de clima y energía de la WWF, hablar de algo bastante parecido, ¿no? De que este fondo de pérdidas y daños, que me gustaría luego que nos expliques con detalle de qué se trata, o por lo menos es el tema novedoso que hay, ¿no? Que puede convertirse en un fondo para el fin del mundo, decía él. Exactamente. Bueno, Manuel Pulgar es nuestro líder de práctica, o sea que la Fundación Vida Silvestre está asociada al WWF, trabajamos articuladamente, de hecho nuestros representantes fueron parte de la delegación de WWF allá en Egipto, y con Manuel, más allá de compartir el nombre, compartimos muchas charlas y tengo la posibilidad de interactuar mucho con él y aprender. Él fue también presidente de la COP20 en Perú, previa a la COP21 del Acuerdo de París, y estuvo muy metido en las negociaciones para lograr el Acuerdo de París, y es una persona que, más allá del conocimiento climático, conoce lo que tiene que ver con la diplomacia, la discusión, en las negociaciones, y ayuda mucho a ir destrabando esos temas. Y bien, como decías vos, y está en la gacetilla de WWF, y yo lo tomé un poco de ahí para lo que he escrito, si no se cambia lo que está generando las pérdidas y daños, pagar por las pérdidas y daños va a ser como tener un seguro para pagar por lo que no queremos modificar, ¿no? O sea, claro, siempre es bueno pagar a aquellos países que ya han sufrido aumento del nivel del mar, aumento de las sequías, aumento de las inundaciones, cambios drásticos en los sistemas climáticos que tienen que ver a veces con las corrientes marinas y cambios en las pesquerías, pero si nosotros no frenamos lo que genera esas pérdidas y daños, no va a haber fondo que alcance y vamos a estar financiando un poco poéticamente el fin del mundo, como decía Manuel en esa nota, ¿no? Uh-huh. Te corro un poquito de ese tema, solo unos milímetros. Cuando uno habla de bonos verdes, ¿no está aplicando una lógica similar? Digamos, yo soy un emisor, el 25% de los gases de efecto invernadero salen de las industrias instaladas en mi territorio, pero le pago al dueño de la Amazonía, por usar una expresión burda, para que él no corte, no tale sus árboles y de este modo compenso la situación. ¿Esa lógica no es perversa y no es del mismo tipo, de la misma índole que esta? Totalmente, y bueno, de hecho WWF y Fundación Vida Silvestre solo promueven que haya empresas que compensen con cuestiones como estas, si previamente hicieron todos los esfuerzos necesarios para reducir y mitigar sus emisiones. O sea, hay en todas las cadenas productivas hay un montón de elementos que pueden llevar a la reducción de las emisiones, justamente por mayor eficiencia energética, por incorporación de energías renovables, por diferentes elementos que tienden a reducir la huella de carbono. Hay un componente que muy posiblemente sea imposible de reducir que es intrínseco de la propia actividad productiva. Y ese debería ser el que en todo caso se pudiera llevar a la compensación con proyectos forestales o de otra índole, pero que deberían a su vez atravesar todos los componentes de la naturaleza y las personas. Por ejemplo, te voy a dar un caso emblemático. Si uno reemplaza un pastizal natural por plantaciones de pinos y eucaliptus, puede ser que en el momento instantáneo obtenga una mayor cantidad de carbono acumulado, pero se está llevando puesta la biodiversidad, se está llevando puesta la capacidad hídrica, el agua justamente, o los humedales pasa lo mismo. Entonces, de ninguna forma la captación de carbono puede estar por encima de la naturaleza y las personas. Y es por eso que las soluciones basadas en naturaleza son las que se promueven desde hace tiempo como estrategias conjuntas que tienden a aumentar la fijación de carbono, por ejemplo, mejorando los sistemas productivos, tanto agrícolas como ganaderos, o aún los forestales, mejorando también la manera en la cual generamos diferentes tipos de productos fabriles que tienden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto, en el caso de que haya cuestiones para compensar, no está mal que países que tienen, o regiones que tienen bosques nativos y que posiblemente necesiten apoyo para ser conservados, reciban una compensación que pueda luego cuantificarse. Ahora, lo que está complejo, esta COP no se discutió para nada el artículo 6 del Acuerdo de París, que es el que regula justamente los mercados de carbono, y no hay regulación. Claro. Y en ese momento hay un show de proyectos de carbono recorriendo el mundo, Misiones tiene varios,
realmente la transparencia, la credibilidad de estos proyectos es bastante objetable, y sobre todo lo más preocupante es que nadie puede asegurar que estos proyectos no estén afectando derechos, porque justamente no hay regulación de quién es el propietario del carbono y quiénes son los que tendrían la posibilidad de reclamar los beneficios por la fijación de carbono. Entonces, apropiarse de derechos ya es complejo, y ese es un tema más legal, podríamos decir, que ambiental. Bien, creo que acá nace otra charla que vamos a tener de seguro en algún otro momento, Manuel. Como siempre, te agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos. Un placer, como siempre, y vos sabés que siempre estoy, a no ser que por alguna razón de fuerza mayor no me sea posible, en particular para hablar con ustedes y con la gente de la provincia que quiero tanto. Hasta luego. Hasta luego. Manuel Jaramillo charlaba con nosotros.